En nombre de la comisión directiva y de científica de Abdeva, te damos una muy bienvenida, Vivian, a nuestra sociedad Abdeva. Es muy agradable para nosotros Ayer comí recibirte. palta, ¿no? Le agradecemos mucho a Mónica Borheimer, No, sí, sí. el Nexo también para que vos estuvieras aquí, y a Hugo Failla que va a coordinar la mesa. No Y falta. que cumpleaños. Tampoco. Perdona, Hugo, perdón, Oscar, hay gente que tiene su micrófono abierto y hay interferencia con el sonido. Si los pueden cerrar, por favor. ¿No? Bueno, Hugo, ¿Qué? la coordinación es... Arrancamos. Bueno, muchas gracias. Bienvenida Vivian, bienvenida Mónica y todos los presentes. ¿Se escucha bien? Sí, ¿Verdad? Bueno, va a presentar Vivian su trabajo, identidad, identidades, preguntas a partir de un caso clínico. Muy interesante, por cierto. Espero que hayan leído el material que estaba presente en la red. Vivian, la presento, es miembro titular y analista didacta de la Sociedad Psicoanalítica de Porto Alegre, expresidente y exdirectora del Instituto de Psicoanálisis de esa asociación, ex chair del Comité de Transmisión y Formación de FEPAL y chair del Grupo de Estudios de Epistemología Psicoanalítica de la Sociedad de Porto Alegre. Entre otras tantas cuestiones. Esto es un resumen. Y va a comentar el trabajo Mónica Borchheimer, querida amiga y colega, miembro titular de Abdeva, analista con función didáctica y actualmente representante por Latinoamérica en el board de la IPA. Cada una, Vivian, vas a tener hasta 30 minutos para la presentación. Mónica, lo mismo. Por supuesto que si quieren terminar antes, no hay ningún problema. De esta manera nos aseguramos una hora para intercambio con los asistentes. Bueno, hechas las presentaciones, Vivian, tenés la palabra. Sí, buenos días a todos. Es una satisfacción estar acá y tener la oportunidad de compartir con ustedes ideas, reflexiones e inquietaciones. Yo voy a hablar en portuñol, que hoy día es casi una lengua oficial. Necesita solamente que IPA la reconozca, pero es casi una lengua oficial. Espero que puedan me entender bien. Yo tengo una relación, la psicoanálisis en Porto Alegre tiene una relación próxima con la psicoanálisis histórica argentina. Compartimos mucho, además del clima, compartimos muchas afinidades en el campo de psicoanálisis, muchas veces más do que con el resto del Brasil. Yo tengo una relación también, estuve en Abdeva para acompañar Meltzer, estudié con Virginia, con Elizabeth Bianchetti, además de otros colegas. En los últimos años tuve el placer de ganar una nueva gran amiga, Mónica, a partir de nuestro trabajo en la Comisión de FEPAL de Transmisión y Formación. Además de mucho trabajo, nos divertimos mucho, o que es raro cuando estamos en estas funciones. Así que el trabajo que voy a traer hoy es el trabajo que ganó el premio FEPAL en el último congreso. Pero no es por esto. La intención es seguir una línea de mis estudios de los últimos años acerca de prejuicio, cuando yo participé de uno de los primeros grupos de IPA que estudiaron prejuicio, después fanatismo, siempre desde el punto de vista del psicoanálisis y cómo estas cuestiones interfieren y participan en nuestra tarea clínica. Este es mi enfoque. Yo voy a compartir mi presentación en 3 partes. La primera es una rápida colocación de unos puntos teóricos solamente para que puedan saber
desde qué perspectiva yo voy a abordar el tema de identidad. La segunda parte es el material clínico, propiamente dicho, y después del material clínico, las inquietaciones y las reflexiones. Tal vez yo precise que Mónica me empreste unos 5 minutitos. Pero yo pienso que si no, yo voy a tener que leer porque tiene mucho material clínico y es difícil que yo pueda simplemente hablar, traer la complejidad del intercambio clínico, ¿sí? Bueno, algunas cosas sobre identidad. Es tradicionalmente un concepto que se considera del campo de la psicología social. El psicoanálisis, a su vez, se centraría en rescatar la dimensión subjetiva, enfatizando lo particular, la experiencia subjetiva, ya que, al asimilar la herencia humana en el mundo social, la subjetividad le dará otra forma propia de cada individuo. Sin embargo, esta dicotomía subjetivo-objetivo, individual-colectivo, cada vez más parece reduccionista y la conexión entre los procesos individuales y el funcionamiento de los grupos ya está claramente en los textos sociales de Freud. Y parece nunca terse preocupado claramente con la cuestión de identidad. La única referencia directa es en aquel célebre discurso que Freud hizo en Bnei Brit, en que él coloca, ¿no?, que algo que tenía a ver con la familiaridad, una misma construcción del alma, determinada por la posibilidad de ser acogido como igual, y que esta acogida sería lo que permitirá afirmar la diferencia. Es un paradojo. Así que, continuando con esa discusión de identidad en psicoanálisis, vemos que la definición se refiere a una operación de reconocimiento y singularidad al mismo tiempo. Una de las preguntas que siempre planteadas cuando se fala de esta cuestión de unidad implícita en el termo identidad es que eso no sería más posible después de Freud. ¿Cómo pensar un sujeto único e integrado desde el psicanálisis? Hay un descentramiento del sujeto que se utiliza como argumento para criticar el concepto de identidad. Hay algunos autores que colocan el concepto de verdadero self de Winnicott como una instancia mítica que podría significar algo muy básico, que sería esa idea de unicidad. Así, desde el punto de vista individual, la identidad correspondería a un fenómeno observado por el psicoanálisis en el que el hombre busca la ilusión de ser único, uno, una ilusión necesaria para sostener su narcisismo, como una construcción imaginaria de una representación que enmascara la presencia del otro en el yo. Podríamos pensar que aparecería como una defensa contra la angustia de no poder abarcar todo el conocimiento de uno mismo. Una paradoja, algo presente esencial, pero solo una ilusión. Al mismo tiempo, el concepto hace referencia a algo que hace que los individuos se sientan conectados, similares, pertenecientes a un determinado grupo, directamente vinculado a la visión que la cultura establece y determina. La necesidad de pertenencia está, por tanto, estrechamente ligada a la identidad. Desde el punto de vista del colectivo, el término identidad pasa a significar más que una ilusión egoica, teniendo un papel constitutivo en la forma en que soy visto por el colectivo y que así me da una identidad de pertenencia que inevitablemente se vuelve más de un elemento que me constituye.
Há uns anos leí o livro de Roudinesco, devem conhecer o último livro de Roudinesco, El Yo Soberano, que trata deste tema. Roudinesco é uma autora muito controversa, pero trae algumas ideias sobre o tema que penso que é interessante que se pueda pensar. Assim que Roudinesco se pergunta se seria possível que um aspecto da identidade capte todo o sentido de uno mesmo, centrando-se em lo que parecem características dos tempos atuais, especialmente quando a luta contra a discriminação pone de repente uma... ¿Cuál? Esta, ¿no? Tiene mucho. ¿Están oyendo? Y quizá, no sé, Oscar, ¿quién está administrando un poco el Zoom? Si ¿Quién puede tiene- silenciar a todos. Alguien tiene el micrófono abierto. Por Sí. favor, Hugo Hugo Valdés. Valdés, apaga el micrófono, por favor. Sí. Así Seguí, que Vivian, seguimos. dale. La cuestión de Roudinesco es que se puede identificar las personas solamente con base en una característica, negro, judío, homosexual, etc. Sería una elección discutible de enunciar y definirse a partir de una característica en la lucha por la aceptación y la no discriminación. Parte da tese de Roudinesco es lo que comenzó como una concepción innovadora de los estudios sobre la sexualidad, distinguiendo género de sexo, siendo decisiva para los movimientos que luchaban por los derechos de todos, se transformó en pocas décadas en su contenido y comenzó un movimiento en el que se aprecia una tendencia de las personas a mostrar su sufrimiento, dando rienda suelta a sus afectos como señal de identidad, no solo para buscar el reconocimiento y la no discriminación. Para Roudinesco, someter-se a essa mecânica identitária levaria ao isolamento de grupos unidos por uma característica, además de la lucha por direitos. Se rechazaria assim a noção de que a identidade é múltipla e inclui o estranho dentro de si mesma, com o risco de obscurecer a alteridade e reduzir ao ser humano a uma experiência específica, convertir-se em uma ideologia normativa de pertenência que chega incluso a dissolver as fronteiras organizativas. São ideias controversas, mas de alguma forma seria uma advertência para evitar que o sujeito quede confinado em uma única identidade, empobrecendo a experiência do indivíduo no mundo com um único foco de percepção da realidade e do outro. Assim se perderia a riqueza da singularidade e se empobreceria e limitaria o conceito de comunidade. Uma das críticas, pequeno exemplo, paciente que deixou claro que queria ser analisado como homossexual, que isso o definia. Me entendo de questionar qual era essa definição e se não pensava que isso o empobrecia, não foi aceitado. Várias perguntas sobre ter várias parejas, sobre o corpo necessário, a roupa a usar, eram perguntas inquestionáveis, porque determinavam sua pertenência ao grupo. A menudo eu recordava películas de los anos 80, onde o estereótipo gay também correspondia a um acto de protesto e uma forma de chamar atenção impactante como parte de uma luta contra a discriminação. O desafio era vê-lo como uma pessoa em suas diversas identidades, sem desconhecer que sua homossexualidade, que tampouco é uma categoria única, tinha um papel específico dentro da cultura e, portanto, dentro de nós como analistas. E foi interessante porque, à medida que começou a abandonar algumas das características mais estereotipadas do grupo homossexual, se sentia mais aliviado pelo estranho e sem um grupo próprio, deslocado e não pertencendo a nenhum grupo. Há críticas à postura de Roudinesco.
Judith Butler y muchos autores que dicen que esos grupos tienen que tener una postura supraidentitaria y que todos pueden compartir, además de una característica, la lucha por derechos de las minorías. Trago esto porque es controverso, pero tiene puntos que me parece importante para nosotros analistas. Ahora vamos al caso. Hace varios años, una pareja de 2 mujeres me procuraron para ayudar a su hija de 16 años que, segundo las madres, era diferente, agresiva y tenía insomnia. Además, sospechaban que la menina mantenía una relación con otra chica, lo que paradójicamente parecía ser el hecho que más angustiaba a las madres. Fue mi primera situación con padres del mismo sexo y no pude evitar una mezcla de impacto y curiosidad al mismo tiempo. Empezaron contándome que adoptaron a Sara de un orfanato cuando tenía 8 años. Era una niña tranquila de ojos muy tristes y enseguida la eligieron. Preferían una niña porque imaginaban que sería más fácil criar a una niña que a un niño. Seríamos entre mujeres, un mundo más conocido. Sara siempre las había llamado Madre 1 y Madre 2, y ambas compartían todas las tareas y responsabilidades en relación a la educación de la niña. Desde el punto de vista de las madres, Sara nunca mostró problemas con relación a tener 2 madres, y desde el principio le explicaron que formaban una familia diferente, pero que tenían lo más importante, el amor. Hace aproximadamente 1 año, la pareja se separó, aparentemente de manera amistosa. Sara se quedó con Madre 2, porque Madre 1 se fue a vivir a una ciudad cercana, y todo parecía ir bien hasta hace 1 mes, cuando Sara empezó a negarse a quedarse con Madre 1, en desacuerdo con todo que chamava, que parecia que Madre 1 era muito fútil, inútil, solo se interessava la roupa e el maquiagem. Quando conheci a Sara, havia uma chica de pelo negro, desordenado e crespo, não sei como se habla crespo em espanhol. Crespo. Con sobrepeso. Enrulado sería. Sí. E ella se chamava Negra. Ela era parda. Não vou entrar nessas questões semânticas, sí, pero tinha, sí, era parda oscura. Esta visão, os olhos muito tristes de fato. Esta visão contrastava com uma maneira quase arrogante de falar. Eu já tinha várias Saras circulando em minha imaginação. Niña órfana, negra, adoptada. Segundo as madres, aparentemente a possibilidade de ser homossexual estava em primeiro plano. Pero se podia afirmar-se com certeza esta identidade nesse momento? E nesse ponto, várias questões estavam presentes, pero sem formas definidas, principalmente as diversas identidades de Sara. Incluso estas múltiplas Saras que me foram apresentadas, em minha mente, eu podia reconhecer que eu estava já tentando organizar essa quantidade de impressões em categorias conhecidas, né, para que eu pudesse transitar em terreno seguro. Quando se pensa em um huérfano, isto de por si implica uma série de suposições, además de ser negro, adoptado e homossexual. Eu quero dizer que eu percebi que eu estava tentando colocá-la em categorias. É uma tendência que temos quase que automática e temos que lutar contra essa tendência. Sara começou dizendo que estava tendo alguns problemas com a chica com a que iniciava uma relação. Pero antes de continuar, Sara me disse: necessito saber tua posição política e em temas de identidade de gênero.
me aclara que declara no tener un género definido y que está plenamente comprometida con movimientos alternativos de izquierda. Necesito saberlo porque si eres de derecha y crees que es necesario definir el género, nuestra conversación no funcionará. Sí, siempre un desafío, ¿no? O qué responder o qué no responder. Mi mejor solución en este momento fue decir que yo también tenía una posición bien definida. Antes de cualquier definición, yo pensaba que las personas necesitaban se conocer, porque ciertamente eran mucho más que esas clasificaciones y que nosotros estábamos apenas comenzando ese proceso. Mi expectativa era que comenzaría una gran discusión, ¿no? Pero, para mi sorpresa, Sara no dio seguimiento a ese tema y la pregunta que me hizo en tono arrogante parece haber sido más para afirmar una posición. Pero la razón obvia para estar allí no era nada de lo que yo podía haber imaginado. Ella y su quasi novia habían tenido comprarse un vibrador para deshacerse de su virginidad. A ella le parecía una gran idea y continuó contándome las ventajas de ese plan. No tenía nada a ver con placer, no tenía ningún significado sexual. Era simplemente una cuestión de ser libre, de decidir lo que entra en el cuerpo. Así se declaró: yo soy feminista, eso es lo que soy. Así que las cosas eran cada vez menos predecibles. Y aparecía una vaga sensación en mí de malestar, de no estar en terreno firme. Entre tantas cuestiones en su vida, un vibrador no era exactamente lo que lógicamente yo esperaría, pero era su único tema en ese momento. Claro que con todas las condensaciones que sabemos que el vibrador contenía. Las peleas con la casi novia comenzaron cuando decidieron, la expresión casi novia es de la paciente, ¿no? Cuando decidieron comprarse el vibrador, pero Sara no establecía esta relación, que parecía muy evidente la conexión temporal. A partir de ese momento, comenzamos un largo diálogo sobre vibradores en el sentido manifiesto, pero por supuesto en mi mente estaba constantemente pensando en todos los posibles significados ocultos y revelados por esta palabra. Pero seguimos el rumbo que él estaba trazando. En un momento le dije a Sara que me parecía que tenía curiosidad por su cuerpo, queriendo saber mejor cómo era. Tentativas de, a partir del tema vibrador, veía posibilidades de alargar el espectro de nuestra conversación. No, ella me contesta. He investigado mucho en Google y sé dibujar detalladamente el cuerpo completo de mujer. De hecho, el cuerpo de un hombre también, pero eso no me interesa. Entonces sigo. Tú sabes todo sobre anatomía, pero tal vez creo que no es sencillo entender cómo se siente el cuerpo. Al parecer, sin escucharme, siguió diciéndome que tenía una tolerancia muy alta al dolor y que tenía la piel muy fuerte. Me dijo, es la piel de los negros, es muy fuerte. Por lo tanto, era muy difícil sentir algo. La asociación era clara y muy triste, un sentimiento equiparado con dolor, no satisfacción o placer, y una piel dura, una coraza protectora muy fuerte, que impedía el dolor, pero también los placeres. Sara nunca faltaba a las sesiones y estaba muy interesada y comprometida en nuestras conversaciones sobre vibradores, cuerpos, dolor, todos temas, como siempre, aparentemente hablados en el sentido obvio. Me contó poco sobre las madres, sobre su escuela, otros datos de su vida. Por ejemplo, yo sabía
inicialmente por sus madres, que sofría bullying en la escuela, o sus sentimientos de manera explícita, y durante mucho tiempo opté por no hacer ninguna pregunta directa ni interpretaciones más directas, porque me parecía que no había espacio para esto. Las pocas veces que lo intenté, la respuesta fue una interrupción inmediata de las asociaciones y un cambio visible en la atmósfera de la sesión, un enfriamiento. Poco a poco fui conociendo el mundo de Sara. Ella y su novia nunca habían se tocado, y este era el principal motivo de las peleas entre ellas. Sara evitaba cualquier contacto físico. En un momento mencionó que estaba menstruando, y lo interesante que era cómo la sangre y la orina se mezclaran en un solo jorro. ¿Cómo podía suceder esto? El tono no era de una pregunta, sonaba más bien como el de un investigador tratando de comprender un fenómeno. Le dijo esto y le pregunté si se tocaba el cuerpo, la vagina, para tratar de entender mejor. Nunca responde categóricamente. No tiene sentido hacer esto. Y enseguida arrancó el discurso feminista que aparecía en el momento en los que necesitaba alejarse. El cuerpo de la mujer es banalizado, vendido con una mercancía por los medios, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo de cómo ella me indicaba que mi intervención había sido prematura y cómo sentía que de alguna manera me estaba abriendo camino hacia ella, violando su cuerpo-mente. En una determinada sesión, llega con el vibrador para mostrarme. Así, ali estava o objeto de que tanto se hablava, lleno de significados, pero ahora em toda sua concretude. Senti um mal-estar imediato e, tratando de pensar nessa sensação, me di conta de que, entre muitos outros possíveis sentidos inconscientes, o vibrador me parecia, no contexto da vida de Sara, um símbolo concreto de las diversas violações de sua vida. Como se representara uma ameaça de violação de los espaços femininos, uma ocupação violenta e sem placer de los orifícios del cuerpo, uma defeminização. Sara me dijo mientras entregava o vibrador: aqui está o problema. Le respondi com a maior naturalidade que foi possível naquele momento. Bueno, então, vamos afrontar o problema. Começou mostrando-me como funcionava e logo me perguntou se alguma vez eu havia usado uno. La mirei em silêncio, tratando de pensar como responder-lhe de maneira sincera, pero sem violar mis espaços, não, de intimidade. Le dije então que havia estado em silêncio, pensando o que responder, porque essa pergunta tinha que ver com algo muito privado e íntimo, que é nosso corpo. E perguntei se não estava de acordo comigo. Sí, responde-me, não quero que nadie toque mi cuerpo sin mi consentimiento. Este foi um momento muito intenso entre nós, donde o ambiente era muito íntimo, pero eu penso com fronteiras e limites. Apesar de todo o discurso racional, Sara estava em pânico de usar o vibrador. E eu lhe disse que estava se obrigando a levar a cabo um plano que em teoria parecia muito ventajoso, pero não correspondia a como ela se sentia e que, portanto, estava violando a si mesma. Trabalhar com Sara foi minha primeira experiência, como lhe disse, com uma hija de uma pareja homoparental, e me di conta de mi medo a ignorar esse aspecto, buscando outros temas em sua vida, solo em um movimento defensivo de minha parte. Pero neste caso era inevitável ter em conta outras variáveis involucradas, especialmente as condições iniciais de sua vida,
por lo que haber sido adoptada por una pareja homosexual era una variable más con la que tenía que lidar, mas no a única. Era muy consciente de que era una situación que me hacía tomar conciencia de mis propios prejuicios, no en términos racionales, sino en todos sus aspectos transculturales, ya que no puedo evitar el hecho de que soy una analista del siglo XX, incluso si intento asimilar el siglo XXI. Creo que hoy en día afrontaría essa situação com mais naturalidade. Quando apresentei essa situação em uma discussão clínica, um colega me perguntou se isso seria vantajoso abordar a adopção por pareja de homoparentales de maneira mais natural, já que existiria o risco de que simplesmente estuviéramos respondendo a pressões culturais. Sempre o medo de se podemos fazer questões, de sair de uma determinada posição sem afrontar o essencial do psicoanálise. Eu apresentei o caso no Congresso de Londres e me perguntaram por que não havia interpretado o vibrador como um representante do pene paterno. Para mim, o vibrador aportava, eu contestei, apontava inumeráveis significados, condensados, incluso o pene paterno podia ser um deles. Pero, sobretudo, em termos técnicos, uma interpretação nestes términos, nesse momento, havia sonado, em minha opinião, absurda, intelectualizada e fora do contexto do clima atual da sessão. Me perguntaram também se eu não estaria dessexualizando o vibrador. De hecho, me gostaria, de verdade, sexualizar o vibrador, para que pudiera emerger a dimensão do placer. Asimismo, outro companheiro se mostrou inflexível sobre o ataque que representaria levar o vibrador à sessão e que esta seria uma atuação, seria o hecho mais importante, ataque que seria ataque ao setting. Aqui tampouco isso parecia, para mim não parecia ter sentido nesse momento, onde o estado de ânimo de Sara não era de desafio ou confrontação, sino muito mais investigativo e muito íntimo. Trago isto porque foram questões importantes que em la discussão. Pero para a pergunta persistia, eu estaria minimizando o tema da identidade de gênero como se fosse um ponto cego? A vezes Sara me chamava de heterossexual, não sei se há o termo culona, em português é bundona. Culona. Ou o pior de los insultos, burguesia barata, é o pior. Provavelmente, eu penso que em los momentos em que eu não la entendia e ela perdia a identidade da analista e se manifestavam, oi Virginia, outras identidades. Apesar de las inevitáveis distorções da transferência, me interessava ver como ela me percebia nesses momentos, reflexando também algum aspecto meu que eu não percebia. E nesse momento, essa curiosidade todavia estava muito mesclada em mim com o medo a alejar-me da posição analítica, negando talvez que também somos diversos, incluso como analistas. Sara era uma niña que tinha hambre de objetos que pudieran alimentar-les, no sentido de Winnicott. Esto facilitou mi trabajo, porque os ataques não tinham um caráter eminentemente destrutivo, sino que señalavam fallas do objeto, de hecho inevitáveis. Depois de um tempo, o tema del color de piel entrou na sala de análises de maneira muito sutil, com referências a mi pelo, porque era muito semelhante. Muitas vezes me perguntei se poderia poner-me no lugar desta chica, fazer o exercício quase automático que hacemos como analistas.
¿Cómo podemos realmente entenderla desde un lugar de escucha aparentemente o no tan diferente, siendo parte de un grupo o varios grupos tan diferentes? ¿Confiar en que todos somos humanos al final del día? ¿O era solo una forma de tranquilizarme? Sara me dijo varias veces, no lo puedes entender. Algunas veces estuvo de acuerdo con ella, de que no podía sentirme exactamente como ella, solo podía, en base a lo que ella me decía y me transmitía, tentar compreender. Mas yo pensaba si no sería un entendimiento condescendiente. Pero ahora creo que esta percepción de las diferencias era esencial, apuntando a la posibilidad de conexión en diferentes personas, aboliendo la fantasía de que solo los iguales pueden entenderse. Así que yo no voy, mate blanco hace, pero yo no voy a entrar en esto. La última parte. ¿Qué pasa con el analista que se enfrenta a estas preguntas? Cuando escribo identidad del analista, ¿a qué me refiero? Conocemos muy bien las infinitas diferencias que hay entre nosotros y no siempre es fácil identificar lo que realmente nos une. La necesidad de pertenecer puede incluso obligarnos a renunciar a especificidades en un proceso que más allá de cierto punto puede resultar empobrecedor. Quizás quando pensei em estudar identidade, meu objetivo foi enfrentar um conceito que abarca a necessidade de sentir-nos uno e pertencer a um determinado grupo com critérios que a cultura estabelece, sem perder a riqueza da noção psicanalítica de nossa multiplicidade. E com Sara me encontrei frente a várias identidades muito chamativas, rodeadas de sofrimento e prejuízos. Podemos considerar que a cada identidade lhe corresponderiam certos critérios, características, objetivos, organizadas em um todo aparente, que certamente não dão conta da complexa rede de identificações involucradas. Vivian, sí. Sí. Ya usaste 3 minutos de Mónica. Eu vou simplesmente agora a última parte para trazer para nosso campo direto de reflexões sobre psicoanálise. Peço a Mônica 5 minutos, Mônica. Los regalo, porque yo voy a hacer un gracias, muy Mônica. corto. Gracias. Assim que é um desafio não perder de vista que também estamos, como psicoanalistas, determinados por la forma em que a cultura estabelece estándares e valores, incluída, por supuesto, a cultura psicoanalítica em cada tempo e lugar, e que não seamos etiquetados por uma sola característica. Eu trago acá, para terminar, algunos autores, Tami Ayush, no sé si conocen, pero estuve también en Argentina. Él pregunta en su libro si es posible hablar de una identidad del psicoanálisis, ya que nada puede ser tomada de manera ahistórica. Para él, si podemos hablar de una identidad psicoanalística, esta habría que pensarlo en términos de hibridación, que seria inerente ao pensamento psicoanalítico, sua capacidade de hibridar com outros discursos sem perder suas especificidades, ¿sí? E ele disse que o fenômeno da transferência se caracteriza por esta hibridação, onde ambos, paciente e analista, se transformam em uma abertura a um processo que surgiria da confrontação com o reconhecimento del diferente, incluso quando há contradição. Ayush considera que a hibridação seria fundamental, né, para todo o psiquismo. Pero lo más importante que él dice, que me parece importante, es que nosotros tenemos que reconocer que nuestra escucha se hace desde la posición de nuestra teoría, de nosotros mismos como analistas, y que esa posición está permeada por todas nuestras otras identidades, raza, género, clase social, etc.
Así que ver el psicanálisis, que aquí me parece el principal, como un conocimiento localizado en el tiempo, en el espacio, sería una forma que impediría que sus ideas fueran consideradas dogmas. Un psicoanálise interessada solo em si mesma e manter seus conceitos seria antipsicoanalítica. Se veria a si mesmo com uma identidade definida fora da ética do encontro e da transformação. Assim que, como analistas, enfim, enfrentamos inumeráveis desafios, incluídos el de seguir observando abertamente os efeitos de las características de nosso tempo em la psique, sabendo que não somos observadores neutrales e imunes. Por lo tanto, todo lo que observamos, pensamos e sentimos tem um viés que pode cegar-nos e certamente lo hace, al mismo hasta cierto punto. Lo que hace esencial, lo que sabemos, pero no siempre somos capaces de hacer, estar muy atentos a lo que sentimos y pensamos y ser honestos en reconocer cuando nos encontramos aferrados a alguna idea o postura. Al mismo tiempo, sabemos lo importante que son los límites, enfim, em nome da apertura que não podemos perder. Está bem, o resto podemos depois por la discussão. Graças e perdonas por, Mónica, graças por los minutos. Muy bien. Mónica, ¿te parece hacer tu comentario ahora? Hacemos una ronda primero de participaciones, así queda más Me, fresco el material de Vivian. me parece que mejor mi comentario es muy corto, Hugo. Es para Dale. ordenar algunas ideas para la discusión, si te parece. Sí, ¿Ok? sí, dale, entonces. Sí. Entonces, naturalmente, primero mi agradecimiento a la Secretaría Científica por la posibilidad de comentar el trabajo de mi querida amiga Viviane, tan merecedor del premio FEPAL el año pasado en el Congreso. A mí me gusta mucho cómo escribe Viviane, y claramente tiene una línea en lo que va pensando últimamente. Ella misma lo dijo al comienzo, ¿no? Fanatismo, verdad, un guión personal, y este trabajo que a mi gusto es una joya. Yo preparé solo unas líneas para comentarlo y alentar la participación de todos ustedes y organicé mi comentario en tres partes, como ella en su trabajo, recién me di cuenta. ¿Con quién conversa Viv? ¿Con quién discute? ¿Y para qué escribe? Entonces, primero, ¿con quién conversa Viviane? Yo diría que Viviane conversa con el siglo XXI, siendo una analista del siglo XX, como ella dice. No teme definir los desafíos para el psicoanálisis en cuestiones que involucran el tema de la identidad tan presente en el mundo actual en sus diversas vertientes. Allí conversa con los pensadores sobre prejuicios, fanatismos, como Rudinesco en El Yo Soberano, que nos advierte que cuando la identidad se asimila a una pertenencia, el sujeto se reduce a una o varias identidades jerarquizadas en busca de una quimera política identitaria, ¿no? Algo así como la discusión acerca de la identificación al rasgo en los movimientos LGBT y otros, ¿no? En realidad. Viviane dice que la identidad correspondería a un fenómeno observado por el psicoanálisis en el que el hombre busca la ilusión de ser único, uno, ilusión necesaria para sostener su narcisismo. A mí me gusta más pensarlo como ella lo dice un poquito después en el trabajo, como una construcción imaginaria de una representación que enmascara la presencia del otro en el yo. La verdad que me encantó esta manera de decirlo. Me gusta su idea de que la unificación identitaria parecería como una defensa contra la angustia de no poder abarcar todo el conocimiento de uno mismo. Yo no sé, nunca lo había pensado así. Está dicho con esa claridad que ella tiene para transmitir las ideas, ¿no? Podríamos incluso agregar que es la fuente que alimenta el sentido de pertenencia. Podríamos decir que Vivian conversa entonces basándose en la experiencia de ser iguales frente a frente sabiendo que somos varios. Es lindo decirlo así, me gusta. A partir de allí también conversa con los adolescentes de hoy.
que llegan tantas veces a nosotros con definiciones identitarias como Sara, ¿no? O con otras, feminista, gay, mileísta, kirchnerista, religioso, judío, antisemita, etcétera, etcétera. Y esperan en nosotros encontrar un igual y nos desafían seriamente. Viviane conversa con Tammy Ayush, quien sugiere que si podemos hablar de una identidad psicoanalítica, habría que pensarla en términos de hibridación, como nos recordaba recién. Algo que sería inherente al pensamiento psicoanalítico, su capacidad de hibridar con otros discursos, sin perder sus especificidades. Insisto, su capacidad de hibridar con otros discursos sin perder sus especificidades. Lo híbrido como deconstrucción de oposiciones binarias y categóricas de las llamadas posiciones universales, frecuentemente presentes en el discurso psicoanalítico. Viviane también conversa con Viviane. Revisa un caso que trató hace 14 años y nos induce a pensar que 14 años es muchísimo tiempo en la vertiginosidad civilizatoria actual. Parte del material de Sara, una adolescente negra adoptada a los 8 años por una pareja de mujeres blancas que se presenta sin sexo definido, pero está con una casi novia. Cuando presenta el motivo de consulta de las madres por Sara, nos dice: hace varios años una pareja de 2 mujeres se acercó a mí para ayudar a su hija de 16 años que era diferente, agresiva y tenía insomnio. Además, sospechaban que mantenía una relación con otra chica. Bueno, no sé si leer todo esto, creo que el material es tan elocuente que supongo que lo recordarán, ¿no? Decía que Vivian conversa con los ojos tristes de Sara y con su imaginación ante las múltiples Saras. Niña huérfana, niña negra, niña adoptada, niña entre mujeres, niña homosexual. Viviane conversa con sus propios preconceptos para hacer lugar precisamente a lo diferente sin prejuzgarlo moralmente. Quizá conversa también, a lo mejor sin saberlo, con alguien como Echegoyen, que testea la interpretación con las asociaciones que le siguen a la interpretación. Por ejemplo, nos dice Vivian, le dije esto y le pregunté si se tocaba el cuerpo, la vagina, para tratar de entender mejor. Nunca, contestó Sara categóricamente, no tiene sentido hacer esto. Y enseguida arrancó el discurso feminista. Vivian dice que su intervención había sido prematura y sintió que de alguna manera se estaba abriendo camino hacia ella, violando su cuerpo-mente. Sin duda en la sesión la analista está ahí, toda ella, y conversa con Sara, con asombro, curiosidad, respeto y con sabia ignorancia y sensibilidad amorosa. Se sorprende al enterarse que la razón obvia de Sara para estar allí no era nada de lo que podría haber imaginado. Ella y su casi novia habían decidido comprarse un vibrador para deshacerse de su virginidad. El vibrador para la joven, nos dice, no tenía ningún significado sexual. Era simplemente una cuestión de ser libre de decidir lo que entra en el cuerpo. Sara se declaró feminista. Esto es lo que soy, una afirmación de identidad. Vayamos a lo siguiente. ¿A quién le discute o con quién discute Viviane? Diría que en primer lugar es claro que discute a los psicoanalistas dogmáticos que definen su identidad por la identificación con un solo modelo teórico o institucional, porque posiblemente piensa se volverían fanáticos. Le discute a un psicoanálisis que, deja entrever, no ha estado lo suficientemente abierto a ciertas discusiones que desde otros discursos se hacen oír en la cultura actual. ¿Cómo pensar un sujeto único e integrado desde el psicoanálisis? El descentramiento freudiano del sujeto se utiliza con argumento para criticar el concepto de identidad. Vivian discute al psicoanálisis que descartaba la noción de identidad como propiamente psicoanalítica, aduciendo que el psicoanálisis se centraría en rescatar la dimensión subjetiva, enfatizando lo particular de la experiencia subjetiva. Nos advierte, sin embargo, que la dicotomía subjetivo-objetivo, individual-colectivo, parece cada vez más reduccionista. La conexión entre los procesos individuales y el funcionamiento de los grupos ya está claramente presente desde los escritos sociales en Freud. O sea,
Vivian discute con un psicoanálisis que mire exclusivamente el mundo interno, abstrayéndose de lo social y cultural y sus determinaciones inconscientes en el psiquismo. Por eso recuerda a Maffesoli, que no citó hoy cuando leyó el trabajo, y su idea de la identidad como una sucesión de identificaciones. Y permítanme a mí recordar a Meltzer, quien numerosas veces señala la importancia clínica de identificar dónde se encuentra el centro de gravedad de la identidad de la personalidad del paciente, señalando que la conciencia como órgano de atención es la que, por lo tanto, sustenta el sentido principal de la identidad. El sentido de identidad con el cual la persona transcurre su vida diaria está ligado a la parte de la personalidad que en ese momento controla su órgano de la percepción, su órgano de conciencia, de atención. El sentido de la identidad cambia entonces en función de la naturaleza de la situación que se enfrenta en cada momento. Así nos lo enseñó Meltzer. Vivian, sin embargo, nos trae a Winnicott y sugiere que podríamos considerar el concepto de yo verdadero de Winnicott como un recentramiento, como la posibilidad de un núcleo de identidad primordial y único, una especie de identidad esencial. Lo hace como pregunta, quizá por temor a que le discutan a ella esta idea. Discute también con quienes descartan la idea de identidad por confundirla con identitarismo. Este último se refiere a una ideología política que instrumentaliza la identidad, sobre todo étnica, nacional o cultural, para excluir, rechazar o enfrentar a otros grupos. Vivian discute también la noción de neutralidad de nuestra técnica psicoanalítica, diciendo, hace tiempo que dejamos atrás la ilusión de nuestra neutralidad y de que nuestras subjetividades quedarían fuera del proceso analítico. A mí me gustaría escuchar más sobre esto. Discute también la necesidad de no desestimar el contenido manifiesto del discurso adolescente, podríamos decir de todo discurso de un paciente, con aquellos que privilegian el diálogo analítico centrado solamente en los sentidos inconscientes. Y ahí me volvió a traer a la memoria el libro de Fred Bush, ¿no? Que privilegia como el nivel preconsciente en el diálogo analítico. Por último, ¿para qué escribe Vivian? Yo diría que Vivian escribe para pensar los desafíos técnicos que se nos plantean en tiempos de discursos identitarios y para examinar nuestros propios prejuicios, para alertar sobre cómo hacer hoy en día psicoanálisis con adolescentes, para escuchar con oído crítico los movimientos culturales que exaltan aspectos identitarios, junto con Rudinesco, que propone que la deriva identitaria llevaría al aislamiento de grupos unidos por una característica, además de la lucha por derechos. Diría que Vivian también escribe para alertar sobre la importancia del contacto emocional e íntimo en la sesión y no quedar capturados por el establishment teórico psicoanalítico que en ocasiones nos puede forzar a interpretaciones que pueden ser semánticamente correctas, pero se tornan clichés por estar alejadas del clima del diálogo analítico. Por ejemplo, la rápida ecuación entre vibrador y pene paterno. Sara, dice Vivian, era una niña que tenía hambre de objetos que pudieran alimentarla y los usaba en el sentido winnicottiano. Eso facilitó mi trabajo. ¿Hay alguna interferencia? Cortá el teléfono, el micrófono. Diana, por Diana, favor, que se apaga el escuche. teléfono. Decía, bueno, Sí. voy a saltear esto. Diría que también Viviane escribe para advertir del miedo que tenemos de alejarnos de la posición analítica y cómo para combatir ese miedo podemos ponernos estereotipados, rígidos, alejados y robóticos. Escuchemos a Viviane. Dice, quizá cuando pensé en estudiar identidad, mi objetivo fue enfrentar un concepto que abarca la necesidad de sentirnos uno y pertenecer a un determinado grupo de criterios que la cultura establece sin perder la riqueza de la noción psicoanalítica de nuestra multiplicidad. Viviane escribe para estimular que sigamos observando nuestro tiempo como pasajeros de un tren que miran sin saber qué van a ver, a sabiendas de que todo lo que observamos, pensamos y sentimos tiene un sesgo que puede cegarnos, y ciertamente lo hace, al menos hasta cierto punto.
Observar sería entonces un antídoto frente a una posición arrogante al imponer una visión de normalidad y anormalidad, sin cuestionar la poderosa contratransferencia involucrada. Por último, diría que Viviane escribe para que tengamos el placer de leerla. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Vivian. Abrimos el diálogo con los asistentes. Abajo tienen un corazoncito donde dice reaccionar, aprietan ahí y ponen levantar la mano. Le pido, hay 3 pantallas, así que no voy a poderlas ver todas. Si me ayudan a contabilizar, a ver quién levanta la mano y me avisan. Hay una primera participación de Ricardo Carlino por el chat. No sé, Ricardo, si querés comentarla o la leemos, como quieras. Ricardo, tenés muteado el micrófono. Bueno, voy a ser muy breve. El tema de la identidad fue tomado por mí, y quizás por mi generación, como que una persona es de cierta manera y se define de cierta manera. Lo cual no es erróneo si a eso le agregamos que puntualmente en este momento es lo que es, porque si pensamos que es siempre así, congelamos la cosa evolutiva. Tengo un paciente que hace muchos años cometió algo que él, con la cabeza de hoy día, considera que estuvo muy mal. Y él se sigue juzgando y teniendo como una actitud de cadena perpetua por aquello que hizo hace 30 años. Y él piensa que él es eso. Y yo le muestro que él fue eso, pero que hoy, si sigue pensando que es eso, se ha condenado a cadena perpetua. Es decir, la identidad tiene su característica, pero que está en tránsito permanentemente. Entonces, cuando yo pienso en identidad, en la identidad actual. La anterior era otra identidad, no sé si una otra muy otra. Cierta continuidad puede haber, pero hay una continuidad evolutiva que se transforma para bien o para mal. Eso es lo que quería decir. Gracias, Ricardo. Tiene la palabra David Rosenfeld. Tenés muteado el micrófono, David. El micrófono. David, el micrófono. Me parece que dice que no va a Ay, participar. que no va a participar, Me parece. pero lo veo hablando. Bueno. Por eso, ¿puedes mostrarlo claro? Para decir que no está hablando mucho. Pensé que quiere participar. Sí. Bueno, Solicitar para... bueno, qué pena. Está hablando. Sí, claro que está Sí, pero hablando, no se escucha pero lo que dice. no se escucha. Y no nos escucha. Perdone. Ahí está, ahí está. A ver, Si David, el le micrófono. mandamos un WhatsApp, a ver. Dale, lo ponemos por el chat. Sí, yo le mando un WhatsApp. Bueno, dale. Desconecta el micrófono, David, recién lo había hecho. Ahí Quiero está. felicitar a Viviane por la muy buena presentación clínica y la excelente crítica de Mónica. Yo voy a decir lo que me sugiere este trabajo tan interesante. La noción de identidad no se puede definir sola, hay que definirla en relación a quién y quién nos ayuda a tener identidad. Segundo, el material clínico, lo más importante es una niña huérfana y abandonada los primeros 8 años de vida. Esa es la historia importante de este caso clínico. A los 8 años, una niña abandonada trató de sobrevivir y ahí está lo importante. En este caso, me sugiere la experiencia con niños abandonados o niños autistas.
acá no es cuestión de identidad, es existir o desaparecer. Acá es cuestión de existir o desaparecer. Y la noción de existir se logra con cualquier estímulo sensorial en el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo. Acá no importa que sea una droga endovenosa, como muchos drogadictos que recién cuando con la droga endovenosa sienten que el corazón late, descubren, ahora sé que estoy vivo. Y los niños autistas hacen lo mismo con la lengua en la boca o cualquier estímulo sensorial, que en este caso es vibrador. El feminismo de esta niña es yo me arreglé sola los primeros años de vida y esa es la lucha mía. Acá es importante mostrar cómo se depende de otras personas para no tener la mínima noción de sí mismo. Y eso se hace a través de estímulos sensoriales. El vibrador no es nada más que un estímulo sensorial para sentir que existo y no desaparezco. Los niños autistas lo hacen con la lengua la lengua en la boca o estímulos. Acá es cuestión de existir o desaparecer. Y siempre necesitamos del otro para que nos dé y mantenga nuestra identidad. El ejemplo más claro es la obra de William Shakespeare, El Rey Lear. El Rey Lear está con 3 hijas, Goneril, Cordelia y Boy. Y le pide a Cordelia, la más jovencita, que le diga quién es lo que lo quiere más. Y ella dice, I love you according to my bond. Te quiero de acuerdo a las obligaciones del año 1616. Pero no entienden ellas que el rey Lear quedó muy viudo y necesita el afecto intenso. Cuando no la reconoce las otras 2 hijas, Goneril y Bull, y no la reconocen y no le reconocen el nombre que es rey, Lear se descompensa y es la escena de la locura caminando en medio de una tormenta mental que es la lluvia y la tormenta. Si no me reconocen, yo desaparezco. Es un ejemplo maravilloso de que como aún en la adultez se necesita que las hijas lo reconozcan. Y Goner y no lo reconocen a él. Cuando va a buscar refugio al palacio de Goner, la hija mayor, no le dicen buen día, rey, le dice, no sé quién es usted, parece el papá de la reina del palacio. Ahí se descompensa. Constantemente se necesita el reconocimiento de las personas para saber quién es uno. Y en el caso de esta niña que usted presenta, Vivian, lo importante son los primeros 8 años de soledad, que sobrevivió con estímulos sensoriales. Ese es un caso de existir o desaparecer, si no tiene estímulos sensoriales. Por supuesto, David, el vibrador redondea la participación, que hay puede otros ser que han levantado la mano. importante. El asunto es tener una intensa sensorialidad, que quiere decir existo y no desaparezco. El caso no es identidad o no identidad, es existir con un estímulo sensorial o desaparecer. Y esto es típico de niños psicóticos y autistas. Y el caso de Ray Lear es el ejemplo magnífico, cómo se necesita el reconocimiento en la adultez, o si no, uno siente que desaparece. La felicito nuevamente, Vivian. Gracias. Muchas gracias, David. Tiene la palabra Marcos, después Claudia, después Enrique y después Sarita. Bueno, gracias. Gracias, Vivian. Realmente, yo también soy un visitante del siglo XXI, de alguna manera, en la clínica que nos traes y la complejidad. Estoy muy de acuerdo con lo dicho con David, no voy a reiterarlo, todo lo contrario, pero voy a agregar que lo que me resulta interesante es el tema del vibrador.
y también el tema de los primeros 8 años de esta criatura, donde vivió un gran desamparo, donde quiénes son los diferentes, ¿es ella la diferente o los padres, las madres diferentes? O inclusive nosotros. El tema del vibrador me pareció como un elemento de excitación, pero de ruptura del supuesto equilibrio, de emocional, la piel dura de ella, y el supuesto equilibrio nuestro, el equilibrio teórico que tenemos, y que estas situaciones, en casos más, en casos menos novedosas, rompen ese equilibrio teórico y tenemos que entrar a pensar desde otra perspectiva. Y pensaba desde la perspectiva de la ternura, la ausencia de ternura en toda esta situación que esta joven está viviendo, de donde además vuelve a vivir otro desamparo más que son de las madres. Gracias nuevamente, Vivian. Claudia Bregasi, después Enrique Alba, Sarita Pil, Horacio García y Virginia Ungar. Dale, Claudia. Bueno, buenos días a todos y todas. Bueno, muchas gracias, Vivian, por la forma de escribirlo, por las reflexiones. La verdad que es muy interesante. Bueno, como a mí me interesa bastante el tema de la adopción, también pensé en el tema de la adopción. Lo pensé en relación a la contratransferencia. Cuando vos tenés varias imágenes, niña adoptada, niña negra, niña adoptada por pareja homosexual, bueno, etcétera. A mí me parece que hay otra que es justamente de los 8 años anteriores. Yo tengo cierta resistencia a pensar que necesariamente un chico adoptado estuvo en un desamparo. O sea, no sabemos nada, vos no contás nada, y puede haber un desamparo, puede haber otro tipo de vida anterior que no sabemos. Y lo cierto es que hay una intercurrencia de dos historias en un chico adoptado y un cruce de identificaciones muy interesante que se da también en relación a la piel. O sea, acá nosotros tenemos muchos casos de chicos adoptados y adoptados muchas veces, porque además muchas veces devueltos. No tenemos casos de chicos negros, pero sí chicos de pueblos originarios, con lo cual la adopción es algo que se nota de entrada. O sea, si vos ves una pareja de chicos rubios con una niña parda o oscura, es como que queda muy claro de una manera violenta, de una manera intrusiva, que acá hay una historia diferente a las demás, ¿no? Yo el vibrador lo tomo como un tercero, no sé si lo tomo como un pene, pero sí como un tercero que apareció. Me parece interesante que ella te quiere categorizar rápido cuando te pregunta si vos sos de izquierda, si vos sos abierta o si sos el siglo XXI del siglo XX. Y me parece que la tranquiliza que vos le traes una categoría distinta y le decís yo soy analista. No se lo decís con esas palabras, pero le decís yo tengo una teoría que es, primero nos tenemos que conocer. Y eso a ella la calma rápidamente con sorpresa tuya de esto, ¿no? Bueno, me parece que hasta ahí, y me pregunto si vos te has preguntado sobre qué pasó los años anteriores. Muchas veces los padres adoptivos tienen mucha resistencia a hablar de la historia anterior. O sea, a mí me interesa mucho cómo se articula y qué es lo que queda, ¿no? Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Claudia, tiene la palabra Enrique Alba. Adelante. Bueno, me parece que yo agradezco mucho este trabajo porque toca puntos para mí muy importantes, como es esta diferencia entre la identidad y la identificación, sobre el cual yo estoy trabajando últimamente con un grupo de gente en el curso, desde una perspectiva freudiana y lacaniana.
Y me parece que es interesante porque no termina muchas veces de quedar clara cuál es la diferencia fundamental entre identidad e identificación, que yo creo que pasa por la diferencia que hay entre lo que es un rasgo total y lo que es un rasgo parcial. Podríamos decir que en ese sentido la identidad apunta a una totalidad y la identificación apunta a una parcialidad, a un elemento único, ya es lo que más rescata Lacan de Freud, el rasgo unario, ¿no? La identificación secundaria, como lo que caracterizaría la diferencia entre la identificación y la identidad. Me parece que esto es muy interesante porque es lo que plantean varios de los que estamos acá conversando, la identificación ligada a lo que es una diferencia fundamental. Una diferencia fundamental que es la diferencia entre el existir como una particularidad y lo que podría ser un universal, que daría la característica de la totalidad. Me parece que esto es un elemento fundamental para encontrar una cierta diferencia entre lo que es identidad y lo que es identificación. Y que creo que es muy interesante en el material, porque la analista se dedica fundamentalmente a buscar las identificaciones, los rasgos particulares del objeto, las características singulares que va tomando el objeto, por ejemplo, el objeto vibrador en el relato. Y me parece que es muy interesante esto, porque ubica al vibrador, y lo dice la paciente, acá está el problema. El problema es el vibrador, pero el problema es el vibrador porque es a partir del vibrador que la paciente empieza a discutir con su pareja. Es por el vibrador que la paciente discute con la pareja. Es el vibrador el que viene a romper la unidad idílica de la pareja en la discusión que hay por él. Yo creo que este es el problema fundamental de la identificación, en el sentido que la identificación, y como dice Freud, la identificación secundaria, es sobre la base de la resignación de un objeto. Para que haya una identificación tiene que haber una resignación de un objeto que da cierta ilusión de integridad, como podría decir, las dos somos una pareja, y el vibrador aparece como rompiendo la integridad, porque es el problema que va a aparecer entre las dos. Creo que este es el problema fundamental de la identificación. La identificación implica una pérdida que hay que poner en juego y que creo que Vivian pone en juego la pérdida de la unidad del concepto vibrador para entrar a analizar cuáles son los elementos particulares que lo constituyen. Creo que me parece que habría que entonces seguir discutiendo esta diferencia y terminar aclarando, porque algunas cosas van quedando confusas cuando uno piensa que la identidad puede ser, un analista puede estar identificado. Un analista no puede estar nunca identificado a nada, porque justamente de lo que se trata es que tiene que estar buscando permanente la ruptura de las identidades. Me parece que acá hay un concepto muy difícil, ¿no? En el sentido de seguir discutiendo la diferencia entre identidad e identificación, que creo que la mayor parte de las veces se termina deslizando como si fueran sinónimos. Bueno, muchas gracias por el trabajo, porque me parece que aclara mucho para poder continuar con esta discusión. Gracias, Enrique.
Vivian, ya van 4 participaciones. Si querés hacer algún comentario sobre lo dicho, si no, continuamos con los Sí, demás. como quieran, yo Creo puedo que son hablar varios. ahora o después, como quieran. Vos podés hablar cuando quieras. Sos la invitada, podés comentar ahora, ¿Cómo después. piensan que sería mejor? Si quieren hablar todos, puedo hablar después, puedo hablar ahora. Para mí, ¿cómo les parece? Como vos quieras. Fala Tenés la agora. palabra. Fala agora. Ahora, Algunas dale. Y no se pequeñas juntan cosas. muchas participaciones. Dale, Sí, dale. no, está bien, pero me gusta mucho oír todo que están diciendo. Es muy interesante. Yo quería eso, porque son muchos aportes que enriquecen, y eso era mi intención. Algunas pequeñas cosas. Esto no fue un estudio de caso. Yo no presenté un estudio de caso, que tenía muchas, ¿sí? Tenía uma larga história. Eu peguei um fragmento e me gostou o que Mônica, eu não havia pensado para quem eu estava escrevendo. E me dei conta que estava escrevendo a partir de minha experiência para nós outros analistas, que possamos pensar sobre nossos prejuízos e termos uma ideia de que nossa identidade não é fixa, tinha que ser também uma identidade que pudiera, não conseguimos ser sempre analistas, como uma posição fixa. Um de vocês falou sobre isto, sobre esta posição, pero temos que estar abertos para nossos e saber, a questão da neutralidade é um conceito importante, porque o mais neutro é quando conseguimos reconhecer que no vamos a ser neutros, porque nuestra cultura, nuestro tiempo, incluso la cultura psicoanalítica en que nosotros, que también cambia en el tiempo, que eso nos influye, no tenemos como pensar que tenemos una teoría psicoanalítica y un método que está afuera del tiempo y de nuestras experiencias. Es imposible que possamos defender um psicoanálise como um bloco ahistórico. E que Tabiayush fala que esta é a grande objetividade, reconhecer que nós falamos desde uma posição de escuta que está marcada, queremos ou não é uma eleição, está marcada por el tiempo. También hablaron de la dimensión temporal de identidad. Sí, hay una, y Mate Blanco hace esto. Hay una dimensión temporal longitudinal que va cambiando a lo largo del tiempo, pero hay una dimensión, y nosotros trabajamos en psicoanálisis con otra temporalidad, que es vertical. Imaginar que a cada momento tenemos todo presente, todas as temporalidades estão presentes em um corte transversal. Simplesmente, Mônica, graças por me lembrar de Meltzer, porque não tinha como abarcar mucha, a ideia não foi discutir em profundidade toda a complexidade do conceito, incluso a diferença entre identidade e identificação. Tínhamos muitas questões teóricas. Pero Meltzer tenía. Meltzer es importante que pueda participar. Pero mi preocupación, último, que para dejar que continúe, es que una cosa es la comprensión del caso. Yo estaba una chica huérfana, una chica negra, teníamos muchas cosas y yo podría elegir. Si yo estoy estudiando más un tema, puedo elegir alguna cosa, pero lo que nos guía es el que el paciente me presenta en aquel momento. Ser el vibrador, yo trabajo con el vibrador. No es que yo estoy dando para eso la mayor importancia o que esto sea la gran cuestión de la explicación de los problemas del paciente, pero yo tengo que esta ligación entre lo que se comprende, la teoría nos da elementos, y cómo yo voy a trabajar. Este para mí es el gran desafío.
tenemos que hacer alguna cosa con que comprendemos que llegue perto del paciente. Y esta es la transformación que me parece una de las más difíciles. Solamente una otra cosita la sensación del vibrador para dar la sensación de existir, como sabemos que hay muchos con pacientes que se mutilan o piercing o con cosas así, pero en esta chica, ella estaba con mucho miedo del vibrador. No estaba buscando el vibrador para tener sensaciones corporales que pudieran le dar la sensación de existir. Estaba en pánico con el vibrador. Así que yo tenía que seguir el pánico, yo tenía que seguir la dimensión de lo que estaba en aquel momento con este afecto. Por eso sí, pero son ideas muy importantes de todas ellas, claro, con presencia en este caso, sin duda ninguna. Gracias hasta ahora. Muy bien. Mónica, ¿querés hacer un breve comentario? Usted que ha sido la comentarista o queda al fondo de la lista. Hay mucha gente anotada, les pido que sean breves en sus participaciones. Tenemos media hora para terminar el Ateneo, así que bueno, le damos la palabra a Sarita. No te olvides de conectar el micrófono, Sara. No se escucha, Sarita, o el Ahora volumen no se está te apagado. escucha. Se fue. No, no está. No está. No está muteada, pero no se escucha. No. Sara, mientras arreglaste el problema de audio, pasamos al otro, ya que estamos justos de tiempo, y Sí. en cuanto arregles, te damos lugar. ¿Te parece? Horacio, tenés la palabra. Ok, gracias. ¿Se me escucha? Sí, sí, se escucha bien. Bueno, material muy interesante desde todos los puntos de vista. Yo voy a tratar de hacer todo lo breve, a pesar de que tendría mil de cosas para decir. Yo pienso que un poco voy a rescatar lo que ella trajo, que es Winnicott, en el tema siguiente, o sea, y un poco lo que Winnicott piensa que hay una naturaleza humana que se va desarrollando en el curso del tiempo y que depende del medio ambiente y la satisfacción de necesidades que se den en el primer periodo del desarrollo temprano. A partir del desarrollo temprano sí se van a dar identificaciones, no sé si me explico, pero un poco hasta que esta persona no siente que vive, que es en el curso del tiempo y que vive en un propio cuerpo, no se puede hablar de identificaciones. Ahí hablamos de verdadero o falso ser, que sería así la base de la identidad, yo creo. A partir de ahí se puede ir identificando verdaderamente con otras personas en el Edipo y en diferentes momentos. Esto de la naturaleza humana a mí me resultó también muy interesante el tema de la hibridación. Yo creo que la naturaleza humana hace mucho juego con la neurociencia, que describe los diferentes momentos del desarrollo del cerebro junto con el desarrollo de la naturaleza humana. No sé si me explico. Es muy coincidente, por otro lado, con Winnicott, lo que se va viendo de neurociencia. Yo creo que eso también es interesante desde el punto de vista de la psicopatología. Los psicoanalistas trabajamos con pacientes con trastornos del desarrollo temprano tardío. Los tardíos, decía Winnicott sobre Freud, son los pacientes en los cuales se aplica el psicoanálisis clásico de Freud, donde hay transferencia, y asociación libre, neutralidad posible. No es así en los pacientes que tienen trastornos del desarrollo temprano, donde el rol del psicoanalista va a ser personal
iba a haber que crear un ambiente especial para producir el desarrollo que se había interrumpido en el momento que se interrumpió. Por eso me resultaba interesante también saber un poco más, como plantearon, de lo que fue la historia antes de los 8 años. Muchísimas cosas, pero interrumpo acá porque pienso que con esto planteé el mínimo que puedo decir. Gracias, Horacio. Virginia, adelante. No, perdón, Virginia, justo me dice acá por el chat que Sarita arregló el problema de audio. Sarita, ¿nos escuchás? No arregló el problema de audio. Bueno, dale, Virginia. Bueno, voy a intentar ser breve, porque no es fácil por los que me antecedieron y porque yo creo que, Viviane, te quiero decir primero que estoy muy contenta que estés en Abdeva. Con Viviane hemos compartido espacios de trabajo, sobre todo en relación al trabajo con adolescentes, y es un gusto que estés aquí con nosotros. Yo entré tarde, pero había leído tu trabajo, que me pareció más que interesante porque trae temas que tienen que ver con las discusiones contemporáneas en psicoanálisis. Voy a tratar de ser breve y hay que elegir, porque tu trabajo da para varias reuniones y ojalá podamos seguir discutiendo. Un tema que me parece muy valiente que hayas tomado, el tema de la identidad, desde la perspectiva del psicoanálisis, en un momento en que las críticas y la puesta en cuestión del concepto de sujeto está en un momento muy activo, ¿no es cierto? Donde la teoría del sujeto clásica está siendo cuestionada y aparecen todos los desarrollos ligados a la subjetivación como un proceso. A mí me parece que no es cuestión de términos ni de escuelas, y me gusta lo que han traído antes, tratar de diferenciar lo que es identidad e identificación. En tanto, identidad puede referirse a algo parecido a lo que sería un sujeto coagulado. Hay algo que está coagulado, e identificación remite, me parece, a un proceso dinámico. Pero este proceso dinámico, desde las teorías, no me voy a poner, porque yo tampoco soy una experta en filosofía, pero estudio todo lo que puedo, está en permanente construcción. Lo que llaman sujetos, si quieren, las identidades, están en permanente construcción y en relación con el contexto, con la época y con lo que ocurre en la época. Por eso me gustaría que me digas algo con respecto a esto. Yo vengo de una crianza kleiniana donde el concepto de identificación es dinámico, porque son procesos que se llaman de defensa, pero son de construcción permanente, identificaciones proyectivas, introyectivas, etc. Creo que la viñeta clínica que presentás es totalmente adecuada, porque es un psicoanálisis que estamos viviendo en este momento. Por supuesto que podemos hablar horas de adopción, horas de sexualidad, horas sobre lo que pasa con la diferencia de los colores de la piel, el fanatismo, pero creo que lo que hace Viviane, que no es muy frecuente, es mostrar toda la clínica de hoy y cómo un analista sensible va siguiendo, no está delante de la paciente, ella la va siguiendo a la paciente, guiada por la paciente, y a medida que van apareciendo. Otro tema que me parece que no fue mencionado es que es una niña que tiene 2 madres, con lo cual también es una parte de nuestra clínica, y me pregunto si su supuesta, no sé, ella se define como queer, me parece, gender fluid o algo así, si recuerdo bien, no tiene que ver también con la configuración familiar. Y me parece esto importante, seguirla a la paciente. Cuando se trata de el vibrador, me hizo acordar a una paciente que trae el vibrador, no lo trae al vibrador porque es más grande, me habla del vibrador y me describe el vibrador, pero el vibrador está en la sesión con nosotras. Yo te felicito por la manera en que pudiste armar este trabajo, que creo que fue merecedor de un premio con toda razón, y cómo mostrás la clínica con los pacientes que están en el momento más turbulento de su existencia,
con todas las identidades, subjetividades, como quieran llamarlo, están adentro de una licuadora en la adolescencia. Hay que poder trabajar como vos trabajaste. Te felicito. Gracias, Virginia. Bueno, Sarita sigue con problemas de audio. Vamos a darle la palabra a Gregorio Garfinkel, pero antes quiero pasar un chivo. El 1 de julio a las 10:30, Ateneo Presimposio, van a reflexionar Gregorio, Tuti Kaplan y Sarita Filk sobre a 48 años de la fundación de Abdeva. 3 fundadores reflexionan sobre duelos en la tercera edad, duelos y herramientas en la tercera edad. Queremos que esta sea una actividad presencial lo más posible, ¿sí? Si bien va a ser híbrida, que estemos todos ahí. Guillermo, estás después de Gregorio. Te veo levantar la mano, ¿está? Dale, Gregorio. Bueno, no solamente algo muy breve, precisamente para que los demás puedan hablar también, etcétera. Yo creo que realmente, aparte, bueno, el material es hermoso, da para mucho, pero yo jamás vi que, digamos, de un vibrador nazca un bebé. Y creo que lo que esta paciente trae, pero por favor, no estoy diciendo que eso es lo que habría que hacer, nada de eso, nada de eso. Estoy diciendo lo que a mí me sugirió. Me sugirió como una buena pregunta. ¿Por qué le hicieron nacer? ¿Por qué nació ella? Y creo que se lo pregunta con toda razón a una terapeuta mujer. Porque no cabe duda de que se le puede dar muchos usos. Y de hecho también el hecho de que ella haya sido adoptada por 2 mujeres que tampoco, pudiendo tener hijos, la buscan adoptar. Nada más que eso, como un simple detalle. Me encantó el trabajo, ni que hablar, y digamos, todas las aportaciones que se están haciendo acerca de eso. Nada más, gracias. Gracias, Gregorio. Pasamos a Guillermo. Guillermo Verdú, tenés la palabra. Sí, ahora sí. A ver, que se me ha ido aquí. Vale. Bueno, pues en primer lugar felicitar a Viviane y a todos los intervinientes que están diciendo cosas muy interesantes, y a la discutidora, a Mónica. En primer lugar, referente a la cuestión de la hibridación, que me resulta muy interesante, yo prefiero llamarle vértice, en el sentido de bion. Quizá porque mezcla menos, que cuando Viviane dice hibridaciones en ese sentido, no dice en el sentido de mezclar todo, sino de poder tener todo en cuenta desde un lugar o de otro, está claro. Pero, lo llamo vértice porque diferentes materias, diferentes saberes nos permiten pues mirar unas cosas desde un vértice determinado y mirarlas desde otro punto de vértice determinado e ir cambiando de vértice en el sentido que Bion habla. Es muy interesante el final, que creo que todo el trabajo está regido por lo que Vivian trae al final, que es toda una crítica a lo que el psicoanálisis ha llegado a ser en algún momento, es decir, la totalidad neutral del analista, la identificación con el analista, las posturas arrogantes y el fracaso ético que nos dice de lo que dice Ayuch, que son cosas que se han ido a lo largo del tiempo, creo, diferenciando o poniéndose en acción en el psicoanálisis. Es decir, como si se le hubiese puesto freno a aspectos que impedían el desarrollo del psicoanálisis. Muchas de estas cosas, por ejemplo, les decía Lacan en 1950 y algo, desde meterse con la identificación con el analista que proponían en la psicología del yo, o Ana Freud, o a
qué sé yo, a la neutralidad total del analista y el hablar del deseo del analista, que creo que además lo decía siguiendo bastante a Ferenczi, que fue uno de los primeros precisamente en criticarle a Freud su postura, no sé si llamarla arrogante o cómo llamarla, pero por lo menos paternalista, y dejar aparte sus propios sentimientos, que yo diría su propia transferencia o contratransferencia hacia Ferenczi mismo. En la antropología, si uno coge la antropología, pues ve que hay, Lévi-Strauss muestra que hay infinidad de tribus que cada una posee una identidad determinada. Él lo estudia con respecto al totemismo, por ejemplo, en el pensamiento salvaje, en donde dice cómo cada tótem representa una cosa que va dándole una identidad cultural, donde hay una transmisión cultural en cada una de las tribus. Y el otro no tiene nada que ver. El extranjero que viene no es ni siquiera a lo mejor un ser humano al principio, hasta que luego a lo mejor se van acostumbrando y lo van acogiendo. Pero sin embargo, hay algo que Lévi-Strauss descubre, digamos, como que daría una especie de identidad, podría decir, a todo ser humano, que es la prohibición del incesto, que es universal. Lo cual no quiere decir que haya gente que transgreda la prohibición del incesto, o que haya perversos que se rijan por la voluntad de ese perverso, o que haya psicóticos. Y que esto es algo que se ve mucho en la adolescencia, en las crisis de la adolescencia, que precisamente o bien es muy esquizoparanoide o bien es muy histérica, porque está en juego siempre la cuestión de o soy hombre o soy mujer, soy heterosexual o soy homosexual o soy cualquier género que se nos pueda ocurrir. Bueno, esto es lo que quería apuntar. Me callo ya porque sé que hay bastantes esperando hablar. Gracias. Gracias, Guillermo. Mabel, tenés la palabra. Después está Mónica Borchheimer, que quiere hacer otro comentario. Y después está Abdeva Aula Virtual. ¿Quién levantó la mano de los que están ahí en la comisión? Yo quisiera intervenir, Yo decir también. algo. Y Bueno, Sergio después. también. Bueno, Ahora, breve, que nos quedan 15 minutos o un poquito más. sí, Dale, bueno, Mabel. identidad, identificación, bueno, ya lo trajo Enrique, lo trajo Martínez Verdú. A ver, tomando lo que dice Vivian, porque realmente es un trabajo que me gustó muchísimo, me parece que nos hace pensar justamente en la posición en el lugar del analista, ¿no? No sé si hibridación es un concepto que finalmente concordaría o no, pero me parece, me suena a que podría servir para pensar este trabajo que hace Vivian y que nos enfrentamos. Bueno, no me quiero perder en palabras. Voy a un punto concreto. La paciente, entendí yo que el problema con su pareja, que es una paciente adolescente que viene porque finalmente tiene un conflicto con Madre 1 y con su pareja, porque entendí yo también que es por la dificultad del contacto físico, o sea, el vibrador aparece después, digamos, o como solución, qué sé yo, algo así, pero la cuestión es el contacto físico. Claro, ahí no tenemos problemas de encuadre, porque ahí la paciente no va a intentar transgredir el contacto físico, ¿no? El único problema de encuadre que acá aparece es con la presencia del vibrador, que dentro de todo es un aparato, ¿no? Pero yo creo que sí, que esta ilusión que trae la identidad, que claramente lo plantea así Vivian, ¿no? Que es finalmente frente al desconocimiento de la presencia del otro, ¿no? Y el otro que es el inconsciente, que es la cultura, finalmente, que
constituye al sujeto y que es de lo que en algún momento el analista puede intentar intervenir, y cómo ella intenta, pero cuando ve que la paciente opone esta barrera identitaria, la respeta, ¿no? Pero sabiendo que ahí puede haber un sujeto capaz de entrar en un proceso analítico, ¿no? A mí me parece que es un trabajo muy, muy bueno el que ella hace como analista de adolescentes, además. Gracias, Mabel. Mónica, tenés la palabra. Ahí veo que Rodi está levantando la mano también. A ver. Dos títulos Bueno. voy a poner nada más para dar lugar a los demás. Los debates sobre el abandono de la neutralidad, a mí me parece que debemos hacerles un lugar. Yo soy una defensora del concepto de neutralidad, entendido como creo yo que estaba entendido desde Freud en adelante, como una aspiración. No como, y en esa aspiración a la neutralidad me parece que estamos siempre atravesados por la cultura, pero eso no quiere decir que abandonemos la idea de neutralidad. A mí, yo protejo esa idea porque me parece que hace a la naturaleza de nuestro trabajo, ¿no? Si no, nos convertiríamos en opinólogos, si no fuéramos, si abandonáramos el concepto de neutralidad. Lo cual no quiere decir que sea fácil ser neutral o que sea siquiera algo que logramos hacer, pero abandonar esa aspiración para mí es un problema. Me gustaría que en algún momento podamos discutirlo más. Y lo otro que me parece que está, digamos, para salir un poco de la viñeta, que creo que imanta un poco las discusiones, porque además es hermosa, yo tengo la impresión de que hay algo que está como entre líneas en el trabajo de Viviane, por lo menos yo lo leí en esa clave, que es la pregunta acerca de cómo conversamos con nuestra cultura, en el sentido de que no es fácil conversar con la cultura. Podríamos convertirnos rápidamente en culturalistas o podríamos convertirnos fácilmente en puristas del psicoanálisis, como si fuese algo puro que no se deja como hibridar o impactar o fertilizar o fecundar por la cultura. Pero tampoco es tan fácil saber cómo discutir con la cultura, ¿no? En el sentido de cómo conversar, cómo interfecundarnos, ¿no? Es cierto que los discursos contemporáneos han importado fuertemente nociones psicoanalíticas, pero ¿qué nos toca a nosotros como psicoanalistas clínicos hacer con los discursos de la cultura? Yo creo que es algo que tenemos por delante para pensar muy, muy seriamente, ¿no? ¿Dónde está la inconmensurabilidad cuando conversamos con discursos sociales contemporáneos, ¿no? Me parece que el trabajo de Viviane intenta, así lo leo yo, entre otras cosas, poner sobre la mesa ese debate, que creo que es un trabajo que tenemos los analistas por delante. Gracias, Mónica. Están anotados, bueno, la gente que está ya en comisión y después Sí. Rodi, y dejemos unos minutos antes de terminar, le damos la palabra a Viviane. Adelante la Viviane, comisión directiva. Viviane, soy Oscar Elvira. Me pareció, como todos están diciendo, excelente el trabajo y pensaba en la importancia, y te quería preguntar esto, de la vibración corporal y emocional en vos al tratar a esta paciente, ¿no? Porque es una niña huérfana y una niña adoptada, pero ella dice lo que entra en el cuerpo. Y acá me parece que no hemos dicho hoy el concepto de introyección, es decir, que para que haya una identidad, una niñita, como dijo Esther Vick, busca desesperadamente introyectar un objeto, es decir, pasar del cuerpo a la mente. En ese sentido, pienso que cuando ella te trae la sangre y la orina, es algo muy, pero muy primitivo que Ferenczi le llamó anfimixia. Es decir, que cuando se forma el cuerpo, la sangre y la orina van juntas.
Y entonces te quería preguntar cómo vibraba en vos tu cuerpo y tu mente. Muchas gracias. Hay una intervención más acá por parte de Mónica. Fernando. Hola, bueno, un gusto, Viviana, encantada. Mi nombre es Mónica Fernández. No estoy escuchando. Más fuerte. Más fuerte, por favor. Bueno, me acerco al micrófono. Un gusto, mi nombre es Mónica Fernández y me quedaba pensando, tomando un poco lo que estaba diciendo Oscar, en el tema del vibrador, que para mí no era un simple objeto para esta niña, ¿no? Pensaba si este vibrador no puede operar como un objeto transicional entre el propio cuerpo y el otro, ¿no? Como una figura parental, como algo que está faltando. Eso son. Vivian, yo me acuerdo cuando a Margaret Mead le preguntaron... ¿Quién habla? ¿Quién habla? Preséntese. Perdón, yo soy Sergio Reutenberg. Yo me acuerdo cuando a Margaret Mead le preguntaron cuándo comenzó la humanidad y ella contestó cuando se descubrió un fémur que había soldado. Cuando, digamos que en las primeras épocas, en la época de piedra, un sujeto se rompió una pierna, estaba muerto porque no podía cuidarse, no podía cazar, no podía alimentarse. Y eso quiere decir que existió algunos semejantes que le dieron cuidado y lo ampararon hasta que ese fémur soldase. Fue exactamente lo que yo sentí en el contacto tuyo con esta paciente, que había una infinita humanidad para que los objetos internos resquebrajados, rotos, separados, escindidos, tuviesen la chance de poder soldarse y dar lugar a, llamémosle en este caso, una identidad que vibra. Muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. Vivian, quedaría la participación de Rodolfo Mogillansky, y después te damos la palabra para tus comentarios en relación a todo lo que se ha hablado, ¿te parece? Sí, está bien. Ok. Rodi, tenés muteado el micrófono, no te olvides. ¿Ahora? ¿Me escuchan? Vale, ahora sí. Bueno, me pareció excelente el trabajo de Vivian. Me pareció buena todos los aportes que se han ido dando. Quería rescatar lo siguiente. Me parece que en la viñeta clínica, por lo menos en lo que mostraste durante esta viñeta clínica, hay un ejercicio de lo que es un muy buen proceso de análisis. La paciente, por lo menos tal como yo lo escuché en esta viñeta, no sabe muy bien quién es. No sabe muy bien si es homosexual, si no es homosexual. Incluso ni siquiera sabe muy bien si es negra o si no es negra o qué lugar eso ocupa. Me parece que esta chica permanentemente trata de influir sobre vos para saber cómo sos vos, como un modo de saber quién es ella. Y me parece fantástico el trabajo que haces en donde neutralidad mediante, que me parece que luchas contra una cantidad de fenómenos muy importantes en donde te asombrás, te da curiosidad, te dan ganas de intervenir, y cómo vas soslayando, cómo vas mediante tu propia neutralidad, cómo vas transitando todo ese proceso en donde ella te presiona permanentemente para que le des datos. Si vos usas un vibrador, ¿qué te ocurre con ese tipo de cosas? Frente al cual tu silencio me parece fantástico. Me parece que en ese punto es diferente de lo que puede ocurrir con alguien que tiene una cierta identidad y decide cambiarla. A modo de ejemplo, lo que pasó con Günter Grass cuando decidió dejar de ser
parte de una brigada nazi y se convirtió en un escritor de culto, o, o incluso, qué sé yo, hay tantos ejemplos de ese tipo. En este caso me parece fantástico el trabajo tuyo de poder ir resistiendo y pensando analíticamente en cómo ir procesando, interviniendo sin ceder a la tentación que permanentemente ella te ofrece para que vos le sirvas como figura de identidad. Eso, bueno, muy bien. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Gracias, Rodi. Bueno, nos quedan 4 minutitos. Le damos la palabra a Vivian y a Mónica, que ha sido, digamos, quien ha hecho los comentarios, si ella quiere. Vivian, Sí, adelante. yo lamento mucho no poder contestar y discutir todas las ideas que usted plantearon acá, pero yo sé que es así, pero me disculpo por no tener tiempo de poder juntar, pero están aquí conmigo y ciertamente van a continuar conmigo, porque el tema de identificación e identidad tenía que ser mucho explorado. La identificación es, como Virginia trouxe, mucho más dinámico, pero el concepto de identidad en psicoanálisis, yo pienso que tiene porque nos remite que nosotros todos necesitamos pertenecer. Necesitamos de eso. Y como analistas necesitamos también de pertenecimiento a grupos. Esto es humano, no hay como... Es imposible se escapar de esto. Tenemos que estar atentos, yo pienso que atentos para eso. Mi principal intento a partir del caso clínico fue me autocriticar a partir de mi experiencia, de poder ver que yo sentí miedo, vibraba mucho, Oscar, muchas cosas vibrando, me dar cuenta de mis propios prejuicios. Cuando yo fui a presentar el caso, primera vez, yo tenía un poco de miedo por la reacción que el medio podría tener y hacer, ¿por qué no deciste eso? ¿Por qué no deciste aquilo? Porque yo necesito también pertenecer. Y el concepto de neutralidad, yo no pienso que vamos a abandonar de manera ninguna, pero está cambiando. El concepto de neutralidad es cada vez más difícil porque no se resume a ficar en silencio, no contestar preguntas, no se resume más aquilo que nosotros aprendemos en algunas épocas, en fin. No, tenemos que ser mucho más neutros en la idea de que tenemos una tarea, de que tenemos que seguir nuestros pacientes, de que tenemos que tomar conciencia de nuestras limitaciones y de nuestros propios prejuicios. Esta posición que no es arrogante, a lo mejor cuando conseguimos, no vamos a conseguir siempre, pero esta es una neutralidad mucho más difícil. Yo pienso porque tenemos que ser mucho más neutro en un concepto y en una percepción diferente. Yo acho que me parece que si yo conseguí transmitir una idea y procuré ser en el trabajo el más sincera posible, no era para mostrar gran resultado, no, para mostrar los dilemas y mostrar que nosotros somos atravesados por la cultura y eso no es una elección, no estamos aparte de esto, podemos no percibir, pero nosotros analistas somos temporales, también somos determinados, pero podemos cambiar. Si yo voy a pensar los últimos 20 años, yo trabajo muy diferente. Hay muchas transformaciones. Así que la posibilidad temporal de poder cambiar y asimilar, yo pienso que eso hace nuestro trabajo hermoso, rico. Y si yo pude transmitir algo de eso, estoy muy contenta y muy grata por todos los aportes que están conmigo. Están ciertamente anotados y siguen conmigo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias, Vivian. Muchas gracias a todos los participantes. Tu trabajo es muy claro y muy lindo. Y tu español también, portuñol. ¿Está bien? Hablas un español muy bueno que se entiende perfecto. Así que, aplauso para ellos. Gracias. Chao, chao.